Pues no seré yo una traumadita de la vida. Pues sí soy. Pero hijo, si quieres saber por qué, sinceramente, me importa una mierda. Es más, agradezco que me digan que soy una traumadita. Quédate a ver el vídeo porque te voy a explicar por qué. Estoy aquí para confesar que soy una traumadita y estoy muy avergonzada de todo. Estás flipando. Hijos míos, hijas mías, hoy estoy aquí para deciros que sí. Que otra vez de otra cosa que también he perdido la cuenta es de las veces que me han dicho que soy un traumita con patas. Y la verdad es que razón no les faltaba, porque sí. Traumas y cosas he vivido unas cuantas. Yo siempre digo que puedo escribir un libro, pero creo que a estas alturas de la vida, creo que más que un libro puedo escribir una trilogía. Y aún me faltarían páginas. Y que es muy fácil en un momento, yo lo entiendo, en un momento de calentón es muy fácil decirle a alguien en plan, estás traumada, es que tienes un trauma. Y yo, ojo, que lo reconozco, que soy la primera que cuando he tenido mis energías descontroladas, he sido la primera que le he dicho a la gente, no, es que el problema es tuyo, es que eres tú que eres el traumita con patas, mírate tú, ojo, sí, y tampoco está bien, pero es que ese es el recurso fácil, ala. Pero si lo pensamos fríamente, todo lo que normalmente nos molesta de las otras personas suele ser algo que nosotros tenemos en nuestro interior. Pero claro, realmente si nos ponemos a pensar, todos estamos interconectados. Al final, yo soy bastante de la idea de que todo lo que tenemos en nuestro entorno acaba reflejando lo que nosotros somos por dentro. Y que si tú cambias cómo eres por dentro o creces por dentro, todo tu entorno mejora o más o menos empieza a mejorar. Entonces, ¿realmente qué está sucediendo cuando alguien te dice que estás traumado o que eres un traumita con patas? Por un lado, esa persona lo podemos tomar como que está sacando a la luz algo que es evidente que tú tienes. Con lo cual, puedes tomarte ese comentario no como una crítica, sino como un paso para empezar a hacer un análisis interno y ver realmente si eso es cierto o no es cierto y valorarlo por ti mismo. Eso por un lado. Por otro lado, por norma general, también tendríamos que hacer el análisis desde el otro punto de vista cuando a nosotros nos molesta excesivamente algo de otra persona. También tendríamos que mirar. En primer lugar, lo primero que hay que hacer siempre, o lo que al menos creo que es más equilibrado o me ha servido a mí para equilibrar más las energías, es mirar dentro. Porque sabiendo que todo lo que tenemos alrededor es simplemente un reflejo de lo que tenemos dentro, si en tu entorno empiezan a decirte o empiezan a actuar de forma que no te gusta, que algo te genera incomodidad o algo te genera un malestar, es muy probable que haya algo internamente tuyo que sea lo que haga que eso te resulte desagradable. Y no quiero decir que sea tu culpa, sino que simplemente hay que mirar para adentro para encontrar la causa de que eso sea un detonante para hacerte sentir mal. Ese detonante también hay que tener en cuenta que pueden haber dos casuísticas. La primera es que sea algo que viene generado por alguna experiencia pasada o por algo que ya has vivido. Es decir, si a ti algo te molesta excesivamente, alguien te deja de hablar o te hace ghosting y te molesta, alguien te dice alguna palabra que te hace remover o te hace sentirte mal, en primer lugar tienes que analizar por qué eso te hace sentir mal. Viene de
que en alguna vez, en algún momento de tu vida, alguien te lo dijo y te hizo mucho daño? ¿De dónde viene todo esto? Yo en mi caso he tenido que vivir muchas veces varios ciclos en los que personas muy importantes en mi vida, me han dejado de hablar sin motivo aparente, o me han traicionado o tal. Entonces, yo en un principio, y soy sincera, yo en un principio creía que todo el problema que tenía con las relaciones o que personas no me trataban bien, en un primer lugar pensé que es que no me lo merecía, cosa que no es cierta. En un segundo lugar, empecé a pensar que tenía mala suerte y solo coincidía con gente que no valía la pena. Pero cuando empecé a trabajarme a mí misma y a mi interior, me di cuenta, en un principio creí que todo esto venía de mi época adolescente en la que empezaba a tener citas, me empezaba a salir con chicos y había tenido malas experiencias. Pero a medida que fui indagando, vi que el primer abandono que tuve no fue ese. Aunque suene difícil decirlo, pero yo el primer abandono o en el primer momento en el que me sentí abandonada no fue por parte de un chico, no fue en mi adolescencia, fue mucho antes, fue de niña en el momento en el que sentí que había ciertas situaciones en las que yo no me sentía apoyada. Entonces yo realmente en ese momento me sentí abandonada y a raíz de ahí eso fue generando una falta de autoestima que me llevó a no valorarme, a creer que no merecía una buena relación, que no merecía una relación sana. Y por ese motivo consentía y eso iba generando o iba haciendo esa herida cada vez más grande. Y ver reflejado todos esos errores o todos esos traumas que me iban pasando, cuando he empezado a mirar en mi interior, me ha servido para saber qué es lo que tengo que trabajar. Y a partir de esas malas experiencias o de esa mala suerte con los hombres, y en otros aspectos también, porque no solo era en ese aspecto, esos momentos fueron la llave para que empezase a plantearme internamente y hacer autorreflexión, hasta que llegué a un punto y luego empecé a indagar, hasta que llegué a la profundidad del asunto o de ese tema. Y así con muchísimos otros temas que también a lo largo de mi vida me habían hecho daño. Y todo este aspecto no es solo cuestión de días superarlo. Muchas veces lleva años, muchísimos años. Y soy la primera que digo que muy probablemente aún me quede cosas por trabajar, porque al final la vida es un proceso de errores, aprendizaje y crecimiento, porque si ya naciésemos sabiéndolo todo y habiéndolo aprendido todo, no tendría gracia vivir. Porque al final, estar aquí y estar viviendo esta vida y la gracia y el disfrutar de esto es ir aprendiendo de ella, es ir teniendo todos estos inputs, asimilándolos, creciendo tú, abrazándolos para crecer y superarlos y aprender de esa superación y disfrutar los buenos momentos y aprender de los malos, y eso es la esencia de la vida y es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace ir más allá. Por eso, a día de hoy y después de 2 años, desde la última vez que escuché que alguien me dijo que estaba traumadita, me he preocupado de mirar en mi interior, de ver de dónde venía ese trauma, de trabajarlo, y a día de hoy puedo decir que si una persona actúa de esa manera conmigo, simplemente tengo la capacidad de entender que esa persona no vibra a la misma, no está vibrando en el mismo lugar que yo, no estamos en la misma página de la vida, no entendemos las cosas igual y es algo que simplemente no tiene que estar en mi vida y que el universo, o como queráis llamarlo, se está encargando de que no esté presente y de quitarlo de mi camino porque ya ha cumplido su misión. Quizás su misión era
poner a prueba si realmente yo estaba aprendiendo estas lecciones de la vida. O quizás su misión era enseñarme algo que todavía no había aprendido. Y por eso estaba sucediendo, o por eso había llegado a mi vida. Pero una vez ha cumplido eso, en el momento en el que se va, yo entendí que ya sean personas o sean situaciones, en el momento que desaparecen de tu vida, es porque por algún motivo ya han cumplido el papel que tenían que tener. Y tengo un amigo de hace muchos años, y es un amigo muy inteligente, y esto me lo dijo, creo que tenía yo 22, 23 años, o sea, hará 10 años, y cada vez que alguien entra o sale de mi vida, o que una situación entra o sale de mi vida, recuerdo sus palabras. Y lo que me dijo es algo tan guay, en realidad, que es que entendiese mi vida como si fuese una serie. Yo soy la protagonista de esa serie. Entonces, y cada uno, pues en su vida es el protagonista de su propia serie. A ver, también puede ser un poco el guionista. Eso también un poco de mano en el guión pueden meter. Y ya te lo digo yo. Pero eso lo hablamos en otro vídeo. Pero eso, que al final tu vida es como una serie. Y está dividida en temporadas. Temporadas que son ciclos que se abren y que se cierran. En esas temporadas entran nuevos personajes. Hay personajes que siempre están y otros personajes que entran, salen y hay veces que aparecen en la primera temporada y vuelven en la tercera. Y hay veces que no vuelven nunca porque es un personaje que ya no tiene que volver. Y al final, la vida es eso. La vida es una historia, es una experiencia que tienes que vivir y vives tú en primera persona. Y esos personajes entran, salen, situaciones vienen, van. Y al final, si un personaje entra y se va, es porque eso es lo que tocaba vivir en el guión de la vida. Y es algo que pienso cuando se da una situación en la que de forma abrupta alguien desaparece de mi vida o alguna situación en la que yo quería seguir estando, por lo que sea no puedo seguir ahí, como por ejemplo perder un trabajo o... es que es el ejemplo que se me ocurre. Es porque ya no tienes nada más que aprender ahí, ya no tienes nada más que vivir ahí. Y la historia tiene que ir a otro capítulo, tiene que ir a otro punto. Y si te aferras, no pasas a la siguiente página de la historia, no pasas al siguiente capítulo de la serie. Entonces, y cuando al final, me estoy yendo de tema, pero cuando al final alguien hace algo que puede detonar en algo que te molesta, primero trabaja tu parte interna y luego decide, cuando ya estés sanada o sepas, hayas trabajado esa parte interior, decide si esa persona tiene que seguir en tu vida o no, o si ya ha cumplido esa misión o no. Así que, cariños, si alguien nos vuelve a insultar, os dice algo y eso os remueve por dentro, primero pensar, hostia, ¿por qué me está removiendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me molesta esto? Pensarlo y trabajar lo que os remueva. Y cuando lo hayáis trabajado, muy probablemente os habréis convertido en una mejor versión de vosotros mismos. Y entonces, cuando os venga la misma persona o otra diciendo prácticamente lo mismo, simplemente le diréis, no, mi ciela, yo sí, he estado traumada, sí, he pasado por esto,
pero pasar por esto me ha hecho la gran persona que soy hoy. Así que, cerrando el tema, así que a todas las personas que en algún momento he sentido que me habéis hecho daño, que me habéis llamado traumada, o qué sé yo, que habéis hecho algo que me haya podido molestar, solo os puedo decir una cosa, y os la digo de todo corazón. Lo primero es que no os guardo rencor. Por lo que he explicado antes, entiendo perfectamente que pasasteis por mi vida, la gente que ya no está, simplemente para que yo pudiese evolucionar. Con lo cual... Y el punto número 2. Solo me queda una última cosa que deciros. Y es simplemente gracias. Porque sin vosotros no sería la persona que soy ahora. Y la verdad es que Falton no le razaba, porque claro... que los espíritus. No está recto. ¡Ah! ¿El plano? ¿Todo bien? Sí. I don't have blurry eyes like you, like you. Bueno, va, ya está.